Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. No estoy buscando compasión ni tratando de justificar mis acciones, pero agradecería cualquier consejo útil que puedas ofrecer. En resumen, tuve una aventura de corta duración y quedé embarazada de un vecino poco después de que mi esposo, Bill, y yo nos casáramos. Esto llevó al nacimiento de nuestro amado hijo, Bill Jr., hace un poco más de 24 años. Mi esposo, Bill, desconocía la aventura y siempre creyó que Bill Jr. era su hijo biológico. Yo también pensaba que Bill Jr. era el hijo biológico de mi esposo hasta alrededor de los 5 años, cuando se hizo evidente para mí, basándome en sus rasgos físicos, que mi esposo no era su padre biológico. Ahora permíteme proporcionar un contexto sobre cómo se desarrolló todo esto y por qué tomé las decisiones que tomé. Hace muchos años, tanto mi esposo como yo crecimos en la misma ciudad pero en circunstancias muy diferentes. Bill fue criado en un típico vecindario de clase media dentro de una familia convencional que incluía a su mamá, papá y hermanas. Por otro lado, yo fui criada por mi madre y abuela, y todos vivíamos juntos en una vivienda del programa de Sección I-8. Durante mi adolescencia, mi padre vivía en una ciudad a 11 millas de distancia. Mi mamá me tuvo a los 17, se casó con mi papá a los 18 y se divorció apenas 7 meses después. Tanto mi madre como mi padre luchaban contra la adicción al alcohol y a las pastillas, tanto recetadas como recreativas. Mi abuela también era alcohólica y fumadora empedernida. Quiero enfatizar que comparto esto no buscando lástima, sino para proporcionar contexto a las malas decisiones que tomé al principio de mi matrimonio. Después del divorcio de mis padres, vi a mi papá solo 2 o 3 veces al año, generalmente en mi cumpleaños, en Navidad y tal vez 1 o 2 veces en el intermedio. Sabía que me amaba, pero carecía de la capacidad mental y estabilidad financiera para cuidar de mí debido a su adicción a las pastillas. Después del divorcio, mi mamá y yo nos mudamos con mi abuela materna, y continué viviendo con ellas hasta que me casé con Bill. Durante los próximos 15 años, nos mudamos un total de 11 veces debido a no pagar el alquiler o enfrentar desalojos. En varias ocasiones, nos mudamos apresuradamente en medio de la noche, dejando al propietario con meses de alquiler impago. Justo cuando empezaba a sentirme cómoda en nuestro hogar y había establecido amistades, nos arrancaban y nos mudábamos a un lugar nuevo, forzándome a comenzar todo de nuevo. Fue una experiencia estresante. Tanto mi mamá como mi abuela también cambiaban de trabajo con frecuencia, a veces incluso varias veces en un solo año. Trabajaban en diversos empleos con salario mínimo hasta que se cansaban del trabajo o las despedían. Ambas participaban en el robo en las empresas donde trabajaban y tenían un historial de hurto en tiendas, lo que resultó en múltiples cargos por hurto menor a lo largo de los años. Mi abuela se convirtió en madre a los 16 años y nunca se casó. A lo largo de los años, tanto mi mamá como mi abuela tuvieron numerosos novios, incluyendo varias aventuras de una noche. Sus relaciones más largas nunca duraron más de unos pocos meses. Quiero enfatizar que nunca me dejaron sola, siempre se aseguraron de que tuviera comida, ropa limpia y una cama cómoda. Sin embargo, mi crianza siguió un camino no tradicional, y el entorno en el que crecí no fue propicio para un desarrollo saludable. Como resultado, me vi cayendo en los mismos patrones. Durante la secundaria, tuve 7 novios, uno de los cuales me dejó embarazada. Aunque quería quedarme con el bebé, mi mamá y mi abuela me convencieron de someterme a un aborto, al igual que lo habían hecho en su adolescencia. Es una decisión que aún lamento hasta el día de hoy. Permíteme presentarte al maravilloso hombre que entró en mi vida, Bill. Realmente fue mi caballero de brillante armadura. Conocí a Bill mientras trabajaba en una heladería en nuestro pueblo. Un día, se acercó a la ventana y me pidió una recomendación. Tuvimos una breve conversación y, en tan solo 5 minutos de habernos conocido, tuvo el valor de invitarme a salir. En ese momento, yo tenía 17 años y Bill 21. A pesar de nuestras diferencias, Bill y yo conectamos de inmediato.
Bill estaba en el último mes de sus estudios universitarios, a punto de graduarse, mientras que yo estaba en mi último mes de la escuela secundaria. Él era un estudiante destacado, y a pesar de mi complicado pasado, mantuve un historial académico respetable con un promedio de AB. Comenzamos nuestra relación como amigos durante los primeros 3 meses, y no compartimos nuestro primer beso hasta mi cumpleaños número 18. Esa noche tiene un lugar especial en mi corazón. Bill me llevó a cenar en uno de esos antiguos barcos de ruedas de paleta que navegaban por el río. Después de nuestra comida, mientras estábamos de pie en la cubierta admirando el hermoso paisaje, él me abrazó y me besó tiernamente. Expresó su amor, y yo correspondí diciéndole que también lo amaba. Tras esa noche mágica, nuestra historia de amor despegó como un cohete. Bill se graduó y consiguió un trabajo en la ciudad más grande de nuestro estado. No quería dejarme sola en un lugar desconocido, así que me pidió que me mudara con él. Pasamos 4 meses viviendo juntos y luego, de forma espontánea, decidimos casarnos en la oficina del juez de paz. Puede que te estés preguntando si Bill estaba al tanto de mi pasado, y la respuesta es sí, él lo sabía todo. Nuestros padres desconocían nuestra relación, y cuando finalmente compartimos la noticia, mi mamá, papá y abuela estaban emocionados por nosotros. En contraste, los padres de Bill estaban bastante molestos. Aunque estaban bien con que Bill saliera conmigo, se opusieron firmemente a nuestro matrimonio debido a mi reputación en la escuela secundaria y la historia de mi familia con pastillas. Afortunadamente, el amor de Bill por mí eclipsó esas preocupaciones, y comenzamos nuestra vida matrimonial juntos. Bill compró rápidamente una casa modesta para nosotros en un vecindario emergente de jóvenes profesionales dentro de la ciudad. Recibió el pago inicial de sus padres y aseguró un préstamo con una alta tasa de interés para cubrir el resto. Hacer frente a los gastos fue un desafío, y nuestra casa estuvo escasamente amueblada durante bastante tiempo. Bill trabajaba largas horas para establecer su carrera, dejándome sola en esta ciudad desconocida. Para mantenerme ocupada y conocer gente en el vecindario, decidí encontrar trabajo en una heladería de yogurt congelado cercana, a poca distancia de nuestra casa. Resultó ser una excelente manera de salir de casa y conectarme con la amable gente local. Aquí tuve el placer de conocer a nuestros vecinos, a quienes llamaremos Cheryl y Charles. Estaban en sus primeros 40, con Charles trabajando como camionero y Cheryl como ama de casa. Tenían 5 hijos y se daban el gusto de visitar la tienda de yogurt una vez a la semana como un regalo especial. En nuestro vecindario de jóvenes profesionales, eran la única familia que no encajaba del todo en ese molde, recordándome más a la gente a la que estaba acostumbrada. A medida que nos conocíamos, pasaba horas charlando con ellos en su porche. Eran increíblemente amables y se convirtieron en mi familia sustituta, especialmente porque Bill estaba a menudo ocupado con el trabajo. Permíteme ser directa al respecto. Una semana, mientras Cheryl estaba en el hospital por una cirugía y mi esposo Bill estaba fuera en una convención de trabajo, Charles me vio después de mi turno de 10 horas en la heladería de yogurt. Sugirió ir a comer a un lugar de comida rápida local, y sintiéndome completamente agotada, acepté su invitación. Después de nuestra comida, regresamos a nuestra calle, y mencioné la llave de la ducha que goteaba en casa y que no podía apagar. Se ofreció a ayudar, y logró arreglarlo. Después, nos sentamos en el sofá y hablamos. Esa noche, las cosas escalonaron, y terminamos teniendo un encuentro sexual. Se fue a las 2 a.m. para evitar ser visto por nuestros vecinos. La noche siguiente, vino discretamente de nuevo después de la medianoche y se quedó hasta la mañana. Después de nuestro segundo encuentro, una abrumadora culpa me consumió, y ambos acordamos mutuamente poner fin a la aventura y nunca hablar de ello de nuevo. Cuando reflexiono sobre esos días ahora, se siente peculiar. No puedo explicar por qué lo hice. No me sentía atraída por Charles en lo más mínimo. No era atractivo, estaba bien formado ni bien vestido. Era bajo, vestía informalmente y no estaba bien arreglado. Creo que conectamos porque me recordaba a mi papá. Después de esto,
me comprometí de todo corazón con mi esposo Bill y busqué el perdón de Dios por mis acciones. Hice una promesa a Dios de pasar el resto de mi vida enmendando con mi esposo, lo cual he hecho. Cuando Bill regresó de su viaje, retomamos nuestra vida matrimonial tal como era antes. Sin embargo, me volví aún más atenta y amorosa que nunca. 6 semanas después, descubrí que estaba embarazada. Reconocí la ligera posibilidad de que el hijo no fuera de Bill, pero creía que era muy improbable porque Bill y yo pasamos casi todos los días juntos, a menudo varias veces al día. Las únicas excepciones fueron los 3 días que estuvo fuera de la ciudad. Mi relación con Charles se limitó a esas 2 noches, y en ambas ocasiones se retiró antes de que pasara algo. No tuve más contacto con Charles ni Cheryl. De hecho, nunca los volví a ver porque una semana después, se mudaron abruptamente de su casa durante la noche sin despedirse de nadie en el vecindario. Resultó que su hogar estaba enfrentando una ejecución hipotecaria, pero lo mantuvieron en secreto de todos, eligiendo mudarse antes de ser desalojados. Esta partida inesperada sorprendió a todos los vecinos. Mi embarazo se volvió extremadamente complicado, y tuve que permanecer en cama durante los 2 últimos meses. Mi esposo cuidó de mí de manera excepcional, profundizando mi amor por él. Si eso era posible. A los 19 años, di a luz a nuestro hijo y lo llamamos Bill Jr. Bill estaba emocionado y orgulloso. Durante los primeros años, creía que Bill Jr. era hijo de Bill, pero alrededor de los 5 años, quedó claro que no lo era. Aunque su color de cabello y ojos se parecían a los de Bill, sus rasgos faciales, físico y la forma inusual de su cabeza reflejaban a Charles y sus hijos. Mi esposo no tenía una relación cercana con Charles ni Cheryl, así que pensé que mi terrible secreto había quedado enterrado. Permanecería oculto. Afortunadamente, en ese momento, no existían pruebas de ADN caseras como las disponibles hoy en día para complicar las cosas aún más. Después de dar a luz a Bill Jr., mi médico me informó que no podría tener más hijos debido a complicaciones de mi aborto anterior, que causó cicatrices. Al escuchar esto, supliqué a Bill que considerara adoptar a un niño, pero él respondió que estaba contento con su esposa e hijo y no podría ser más feliz. Continué insistiendo en la idea, creyendo que agregar otro hijo a nuestra familia podría fortalecer nuestro vínculo, especialmente si la verdadera paternidad de Bill Jr. se revelaba alguna vez. Finalmente, después de 5 años, Bill y yo llevamos a cabo el proceso de adopción y dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo, al que llamaremos Stevie. Ahora éramos una familia alegre de 4. Mis hijos admiraban a su padre, y él los tenía en la más alta estima. Su conexión era inquebrantable, especialmente entre Bill y Bill Jr. Bill medía un poco más de 6'2", y estaba en excelente forma, mientras que Bill Jr. apenas alcanzaba los 5'8", y tenía una constitución robusta como su padre biológico. Esta diferencia de tamaño siempre molestó a Bill Jr., ya que anhelaba parecerse y ser como su papá. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía igualar la destreza física, académica o atlética de Bill. Sin embargo, a Bill no le importaba en absoluto. Siempre tranquilizaba a Bill Jr., diciéndole que era excepcional y lo alentaba a forjar su propio camino. A menudo decía, Bill, no te esfuerces por ser como yo. Sé tu propia persona y descubre algo que te apasione. Siempre reforzaba su autoestima y le decía lo único que era. Finalmente, Bill Jr. encontró su vocación en la escuela de oficios, donde se dedicó a la fontanería. Actualmente, tiene un trabajo bien remunerado y gana un buen salario. Está casado y tiene un hijo recién nacido. Bill, mi esposo, fue su padrino de bodas y nombró a su hijo en honor a Bill, llamándolo Bill III. Parece que tiene un apego más fuerte a su padre que a su esposa o a mí. Este contexto hace que lo que sucedió a continuación sea aún más desafiante. Bill Jr. y su familia viven a unas horas de distancia, pero un día, inesperadamente, apareció en mi puerta durante el día. Sentí que algo estaba mal, así que lo invité y comenzamos a hablar.
Calmadamente reveló que lo había contactado un hombre que afirmaba ser su hermano, una revelación que me dejó completamente impactada. El hombre, junto con sus hermanos, había realizado una de esas pruebas de ADN caseras que indicaba que tenían un medio hermano. Lograron rastrearlo a través de búsquedas en línea, y al encontrarse, le entregaron una copia de los resultados de la prueba para validar la precisión de esta revelación. Bill Jr. decidió hacerse una prueba de ascendencia él mismo, la cual confirmó la misma información. Después de compartir esta impactante noticia y mostrarme los resultados de la prueba, comenzó a llorar, cuestionando cómo podría guardar un secreto tan grande de él y de su padre. En respuesta, solo pude disculparme, explicando que había ocultado la verdad porque no quería causarles dolor. En ese momento estaba en estado de shock y no podía llorar. Mi principal preocupación era consolar a mi hijo. Después de unos minutos de lágrimas, me miró con una intensa ira en sus ojos y declaró: «Eres una persona malvada». Contrarresté, afirmándole que no era malvada y que no importaba quién fuera su padre biológico porque Bill había sido y siempre sería su padre. Sin embargo, Bill Jr. respondió firmemente: «Sí, Bill es mi padre, pero a partir de ahora, tú ya no eres mi madre». Con eso, se fue abruptamente, saliendo enfurecido. Le llamé, y respondió. Le rogué que regresara para que pudiéramos hablar, pero se negó. Entonces dije: «Tenemos que informarle a tu papá». En respuesta, estalló exclamando: «Ni siquiera pienses en contarle algo a mi papá, mujer malvada». Insistió en que me quedara en silencio y colgó bruscamente. Intenté comunicarme con él a través de llamadas y mensajes de texto, pero todo lo que recibí fue: «No digas nada a mi padre y no vengas a mi casa». Fue en ese momento que emocionalmente me derrumbé. Esa noche, Bill no regresó a casa, simplemente me envió un mensaje a las 7:09 p.m. diciendo: «No estaré en casa. Pasaré la noche con mi hijo». En ese momento supe que estaba enterado. Decidí no agregar más estrés a la situación, así que los dejé estar y pasé toda la noche llorando, incapaz de pegar ojo. A las 6:20 a.m., Bill entró en la casa y entró en la habitación mientras yo estaba acostada allí. Se sentó en la cama a mi lado y me pidió que confesara todo. En menos de 10 minutos, solté lo poco que había que contar, enfatizando que solo había sucedido 2 veces, no significaba nada y ocurrió hace más de 25 años. Solo seguí repitiendo mis disculpas y profesando mi amor por él. Permaneció sin emociones y simplemente dijo: «Presentaré la demanda de divorcio y residiré en el lugar de Bill Jr. hasta que se finalice». Bill y Bill Jr. habían construido una pequeña unidad adjunta tipo apartamento en la parte trasera de la propiedad de Bill Jr. Me quedé atónita al escuchar esto, y momentáneamente me desmayé. Empecé a llorar y suplicar, pero Bill continuó empacando sin decir una palabra. Seguí llorando y suplicando, pero él simplemente comentó: «Tus lágrimas no cambiarán nada. Nuestra relación ha terminado, así de simple. No hay espacio para la discusión». Mencionó que ya había informado a sus padres, hermanas y nuestro hijo Stevie. No podía creerlo, y enterarme de esto solo intensificó mis sentimientos de desesperación. Ahora me encuentro completamente sola en esta espaciosa casa sin esposo ni familia, ya que ninguno de ellos quiere tener nada que ver conmigo. Mi mamá, abuela y padre han fallecido, así que no me queda familia inmediata. Además, carezco de amigos cercanos en quienes confiar. Dadas mis circunstancias, ¿qué debo hacer a continuación? Estoy destrozada y no quiero seguir sin mi esposo y mis hijos. Significan el mundo para mí, y sin ellos, me siento completamente perdida. Me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, no se preocupen porque me haga daño a mí misma. Tengo fe y nunca contemplaría semejante acto. Segundo, he renunciado a las pastillas y al alcohol de forma definitiva dada la historia de mi familia. Tomé esta decisión cuando comencé mi vida con Bill y no tengo intención de volver atrás.
Muchos de ustedes me criticaron con razón, y lo acepto porque sé que lo que hice a mi esposo e hijo es excepcionalmente cruel y probablemente dejó cicatrices psicológicas duraderas. Lamento profundamente que esta información haya salido a la luz, y honestamente, desearía que nunca se hubiera enterado. Aún no puedo comprender completamente por qué cometí semejante error. No es una excusa, pero en ese entonces, era joven y tonta, fuertemente influenciada por mi crianza con mi mamá y mi abuela. Ahora entiendo que debería haber confesado inmediatamente mi aventura a mi esposo, especialmente cuando quedó claro que Bill Jr. no era su hijo. Fue puramente egoísta de mi parte porque no quería perder a mi familia. Simplemente no podía reunir el valor para decir nada porque mi esposo y mi hijo eran tan felices y se amaban tanto. Llorando, necesitaba desahogarme de inmediato. Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Mi esposo y yo vivimos por separado y no hemos hablado desde mi última actualización. Él aún reside en el apartamento del garaje de Bill Jr. y ha iniciado el proceso de divorcio. Solo he intercambiado un par de mensajes de texto con Bill. Bill Jr. siente un fuerte resentimiento hacia mí. Hablo con su esposa 1 o 2 veces a la semana para estar informada sobre lo que está sucediendo allí. Ella mencionó que mi esposo me ha perdonado y quiere seguir adelante sin mí. ¿Cómo podría querer esto? También compartió que Bill Jr. no me ha perdonado y nunca olvidará lo que hice. Afortunadamente, Stevie visitó ayer y tuvimos una conversación constructiva. Volvimos a hablar, aunque él sigue siendo algo distante. He enviado varios correos electrónicos sinceros, mensajes de texto y mensajes de voz tanto a mi esposo como a Bill Jr., pero no han respondido. Hasta ahora, mi esposo continúa con el divorcio, y realmente no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Podría complicarlo, pero no lo haré. De hecho, si eso es lo que quiere, haré que sea lo más fácil posible para él para demostrar cuánto lo amo y lo aprecio. Antes de concluir esta actualización, me gustaría abordar una pregunta recurrente sobre Charles y Cheryl. Desafortunadamente, ambos han fallecido. Según sus hijos, Charles falleció hace más de 16 años, mientras que Cheryl falleció el año pasado. Sus hijos realizaron pruebas de ascendencia para conocer más sobre las familias extendidas de sus padres. Aunque me entristeció sinceramente enterarme de sus muertes, simplifica las cosas al eliminar la complicación del padre biológico de la ecuación. Espero que ambos estén descansando en paz en un lugar mejor, y también espero que Cheryl pueda perdonarme algún día por el breve error que cometí con su esposo todos esos años atrás cuando tenía 18 años. La segunda pregunta frecuente es si Charles sabía acerca de Bill Jr. La respuesta es no. Como mencioné en mi publicación inicial, se mudaron poco después de que descubrí que estaba embarazada, y nunca tuve contacto con ellos después. Además, recuerden que creía que Bill Jr. era realmente hijo de Bill hasta que tenía alrededor de 5 años. Eso es todo por ahora. Después de más de 2 años, pensé en regresar aquí para proporcionar una actualización sobre mi historia de vida en caso de que alguien todavía esté interesado. Desde que comenzaron todos los confinamientos, como estoy segura de que muchos de ustedes han experimentado, he pasado la mayor parte de mi tiempo en línea. Permítanme comenzar dándoles una actualización sobre mi relación con Bill. Ahora estamos oficialmente divorciados, y esto sucedió en diciembre de 2017. Intenté todo en mi poder para salvar nuestro matrimonio, pero según él, en el momento en que se enteró de mi aventura y la verdadera paternidad de Bill Jr., todo se acabó. Reconocí que mis acciones fueron verdaderamente incorrectas, pero me costaba comprender cómo alguien puede apagar sus emociones tan fácilmente como lo hizo él. Un día, estaba profundamente enamorado de mí, disfrutando de la vida, y al siguiente, todo ese amor se había ido. Me resulta difícil entender cómo eso es posible. No importó a Bill que solo tuviera 18 años cuando todo esto sucedió o que ocurriera hace más de 25 años. Para él, todo había terminado entre nosotros. Su respuesta a la situación me destrozó por dentro. Reaccionó como un robot,
sin mostrar emoción visible, mientras yo tenía que hacer un tremendo esfuerzo para contener las lágrimas cada minuto durante ese periodo. En cuanto a Bill, debo mencionar que ahora está comprometido para casarse con una mujer con la que trabajó durante 13 años. Ella tiene 34 años, y él ahora tiene 51. Su relación comenzó poco después de que se finalizara nuestro divorcio, aunque sospecho que pudo haber estado involucrado con ella mientras aún estábamos casados. Mi nuera insiste en que esto no es cierto y afirma que solo comenzaron a salir después de que nuestro divorcio fue oficial. Según lo que mi nuera me contó, Bill Jr. y Stevie serán los padrinos de su padre en la boda. Mi nuera mencionó que la prometida de mi ex esposo es una mujer fantástica y tienen planes de tener varios hijos. Aparentemente, una vez que se casen, ella tiene la intención de dejar su trabajo y convertirse en ama de casa. Aunque me resulta difícil aceptarlo, les deseo sinceramente lo mejor. Durante una de mis numerosas súplicas antes de nuestro divorcio, sugerí a Bill que podríamos adoptar otro hijo o incluso varios niños. Él descartó rápidamente la idea, pero ahora planea tener varios hijos con su nueva esposa. Entiendo que es una situación diferente, pero aún duele. Aunque hemos estado divorciados por más de 2 años, cambiaría de lugar con la esposa de Bill en un instante. Me complace compartir que Bill Jr. y yo hemos restablecido la comunicación. Empezamos a hablar hace aproximadamente 1 año, sin embargo, todas nuestras interacciones subsiguientes han sido iniciadas por mí, y él suele responder con respuestas breves como sí, no o no sé. Stevie hace lo mismo, aunque ocasionalmente me hace preguntas. Parece que mis hijos me ven como un monstruo y solo interactúan conmigo cuando es necesario. Mi nuera, la esposa de Bill Jr., ha sido como un ángel guardián durante mi divorcio, ayudándome a reconciliarme con Bill Jr. y Stevie. Posee una sabiduría notable para su edad y es una esposa y madre excepcional. No endulza las cosas y me ha dicho algunas verdades duras a lo largo de los años, pero fueron cosas que necesitaba escuchar. Es verdaderamente maravillosa. Creo que eso cubre todo lo que quería compartir. Desearía tener mejores noticias que transmitir, pero la vida mejora gradualmente con cada día que pasa. Bill fue bastante generoso conmigo durante el divorcio y actualmente estoy empleada en un puesto de entrada de datos en la universidad, así que las preocupaciones financieras no son un problema. Renunciaría a todo lo que tengo en este momento si eso significara recuperar mi matrimonio, pero sé que eso nunca va a suceder. Historia 2. Yo, una mujer de 26 años, estoy enfrentando actualmente una situación difícil de expresar en palabras, pero espero que compartir mi historia aquí pueda ofrecer algunas ideas. Mi esposo, un hombre de 26 años, y yo tenemos una historia que se remonta a nuestro último año de secundaria. Comenzamos a salir en la escuela secundaria, y nuestra relación resistió los desafíos de la distancia mientras asistíamos a diferentes universidades. El año pasado, poco después de graduarnos, tuvimos una hermosa y significativa ceremonia de bodas. Ambas familias tienen antecedentes cristianos sólidos, lo que siempre ha influido en nuestros valores, especialmente en cuestiones de fidelidad. Puede que no haya sido una cristiana devota, pero siempre mantuve una postura firme contra la infidelidad, el contenido explícito y actividades similares. Puede parecer irónico decir eso ahora, pero así era yo en ese entonces. Avanzamos hasta el año pasado, y realizamos un cambio significativo a una ciudad más vibrante al otro lado del país. Nuestra relación era sólida, llena de experiencias compartidas e incluso incluía la adopción de un cachorro. Estaba contenta y no tenía razón para sospechar que algo estaba mal. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado después de que obtuve un nuevo trabajo durante las vacaciones de primavera. Era un puesto mejor remunerado con un papel más importante, y comencé a notar un cambio en mí misma. Mis intereses comenzaron a cambiar, mi círculo de amigos evolucionó y comencé a distanciarme de mi esposo. Tengo que admitir que estaba bebiendo más y socializando con nuevos colegas, lo que empezó a alterar la dinámica de nuestra relación.
Durante un viaje de trabajo que mi trabajo me ofreció, me encontré involucrada en una aventura con un hombre que también estaba en un viaje de negocio similar pero trabajaba para una empresa diferente. La aventura duró solo 3 días, pero fue intensa y romántica. Cuando regresé a casa, dejé de comunicarme inmediatamente con él. Sin embargo, después de unas semanas, la tentación pudo más que yo, y reanudé la conversación con él en aplicaciones de mensajería. Nuestras conversaciones se volvieron sexuales, y comencé a enviar fotos sugerentes. Fue durante estas charlas que ambos descubrimos que el otro también estaba casado, y lo encontramos bastante divertido. En este punto, me encontraba profundamente inmersa en una relación emocional con un hombre casado. Esto provocó tensiones significativas y discusiones en nuestro matrimonio, y confesé mi aventura cuando mi esposo me confrontó con registros telefónicos. Me di cuenta agudamente de la gravedad de mis acciones y del dolor que había infligido, pero la culpa y la vergüenza pesaban mucho sobre mí. Me sentía atrapada y solo logré la honestidad para admitir mi error cuando me empujaron al límite. Las consecuencias han sido una montaña rusa que incluye terapia y esfuerzos por reparar nuestra relación. Mi esposo alberga un profundo sentido de desconfianza, lo cual es completamente comprensible. Me he comprometido a recuperar su confianza y demostrar mi dedicación, pero el proceso es innegablemente desafiante. Puedo sentir que el amor que compartíamos está disminuyendo, y temo que nunca podamos recuperar completamente lo que una vez tuvimos. Ofrezco sinceras disculpas por el dolor que he causado y estoy dedicada de todo corazón a enmendar mis errores. Es un viaje difícil mientras lucho con mi propia culpa mientras intento reconstruir un vínculo que una vez parecía inquebrantable. Espero que con el tiempo, la terapia y un esfuerzo genuino, podamos encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro, pero reconozco que el camino por delante será arduo. Mi esposo tuvo la oportunidad de ver mi teléfono y los chats, pero como nuestras conversaciones eran exclusivamente en Snapchat, no había mucho que ver. Afortunadamente, mi esposo está dispuesto a darle otra oportunidad a nuestra relación, y he cortado completamente el contacto con mi compañero de aventuras. Estoy decidida a no desaprovechar esta oportunidad porque puede que no haya otra. Mi esposo no tiene conocimiento del aspecto físico de mi aventura, y tampoco he ofrecido esa información voluntariamente. La vida ciertamente me ha lanzado una curva desde mi última publicación. No podría haber previsto el tumultuoso viaje que me esperaba después de confesar mi aventura emocional y trabajar en la reconstrucción de la confianza con mi esposo. Parecía que estábamos en un camino positivo, ambos estábamos comprometidos con la terapia, la comunicación abierta y dándole a nuestra relación una segunda oportunidad. Sin embargo, los eventos recientes me han dejado en shock y cuestionando a la persona que pensé que conocía. Mi confianza y respeto han sido destrozados. De alguna manera, mi esposo logró rastrear a mi compañero de aventuras en las redes sociales y lo presionó para que confesara el aspecto físico de nuestra aventura, amenazando con revelarlo a su esposa. Me sorprendió por completo cuando mi compañero de aventuras me alertó sobre lo que mi esposo había hecho. Nunca imaginé que recurriría a tales tácticas para descubrir la verdad, ya que creía que confiaba en mi versión de los hechos. Puede que no tenga el derecho de sentirme así, pero darme cuenta de que contactó a este hombre y básicamente lo obligó a confesar me dejó sintiéndome violada. Las secuelas de esta revelación han sido tan difíciles como uno podría imaginar. La reacción de mi esposo fue explosiva, me gritó, usó palabras hirientes y expresó una ira que nunca había visto antes. Salió de la casa y no ha vuelto en 2 días. Estoy lidiando con emociones encontradas. Por un lado, entiendo el dolor y el sufrimiento que le causé, y admito que mis acciones fueron incorrectas. Por otro lado, estoy luchando por aceptar las medidas extremas que tomó para descubrir la verdad. Es una carga pesada mientras cuestiono los límites y el respeto dentro de nuestra relación. Nunca esperé que nuestro camino hacia la curación tomara un giro tan caótico. Había esperado que al admitir mis errores y trabajar juntos, podríamos salvar nuestra relación. Pero ahora, me pregunto si nuestra relación podrá resistir esta tormenta que ha estallado.
Me encuentro en una encrucijada, muy lejos de la esperanza que sentía hace solo unos días. Ha pasado poco más de un mes desde los eventos que se desarrollaron después de mi última publicación. Como mencioné en mi última actualización, mi esposo dejó nuestro hogar en un acceso de ira. Unos días después, regresó e insistió en que yo me fuera en su lugar. Argumentó que, dado que había dañado nuestra relación, yo debería ser la que se fuera, no él. Durante nuestro acalorado intercambio, se intercambiaron palabras hirientes, y aunque no tenía derecho a retaliar, no pude evitarlo en el calor del momento. Como consecuencia, he dejado la casa y buscado refugio en casa de mi hermana. El mundo que conocía se ha derrumbado a mi alrededor, y estar lejos de nuestro hogar compartido ha sido emocionalmente devastador. Para complicar las cosas, mi esposo no perdió tiempo en compartir nuestros problemas personales con amigos, familiares y conocidos. El apoyo que recibió fue abrumador, dejándome sintiéndome como la villana de la historia. He estado lidiando con una mezcla desconcertante de emociones, oscilando entre sentirme como un completo marginado y tratar de evitar los rumores que probablemente se hayan propagado como un incendio. Incluso he tenido ansiedad porque mi lugar de trabajo se entere de este drama, añadiendo una capa adicional de estrés a una situación ya complicada. Para colmo, recientemente pasó nuestro primer aniversario de bodas. ¿Adivina qué llegó por correo? Los papeles de divorcio. Parece que el universo tiene un sentido del tiempo peculiar. Esta noticia me golpeó como un tren de carga, sirviendo como un recordatorio contundente de que la vida que alguna vez imaginé ha descarrilado oficialmente. Aquí estoy, escribiendo desde el sofá de mi hermana, rodeada de una mezcla de dolor y un toque de alivio por tener un lugar donde quedarme. No lo endulzaré, ha sido un viaje doloroso. Estoy intentando aceptar todo, lidiando con sentimientos de remordimiento, culpa y un profundo vacío. La vida me ha lanzado una curva, y simplemente estoy esforzándome por recuperar mi equilibrio en medio de este caos. Tal vez en el futuro descubra un camino para perdonarme por la enredada situación en la que terminé y, quién sabe, tal vez incluso crear algo nuevo. Por ahora, lo tomo día a día. Manténganme en sus pensamientos. A todos. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters.
I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me,
I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize.
Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands.
But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.